Hola, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, bienvenidos. ¿Cómo están? Nuevamente en este hermoso espacio de la Caja de Pandora. Saludo y agradezco a quienes, bueno, están en este momento en vivo, acompañándonos. Una noche muy especial. Ya pasaré a saludar. Primeramente, voy a presentar y a saludar a los invitados de esta noche, invitados muy especiales. Ya han estado por aquí, ¿m? Y van a seguir estando, así que los saludo. Buenas noches. Pablo Lema, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo andás? Gracias. Buenas noches, Caro, ¿cómo estás? Buenas noches, Leo. Bueno, nuevamente en este espacio, muchas gracias por la invitación, por el espacio y saludo a todos los que están actualmente online y también a los que van a ver el video en la posteridad. Y bueno, entusiasmado con el excelente tema que vamos a recorrer hoy. Así que bueno, nuevamente muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Eh, Además de ser mi pareja, Pablo, bueno, entre tantas actividades que realizamos juntos, compartimos lo que es la coordinación de la actividad Grupo del Despertar Iniciático de la Escuela Ética, como así también don Leo, Leo Brito. Leonardo, ¿cómo estás? Muy bienvenido y gracias nuevamente por una vez más estar aquí. ¿Cómo andás? Hola Caro, hola Pablo, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por tu invitación. Siempre es un gusto compartir estos espacios con ustedes y también la verdad que es un tema interesantísimo, apasionante y que da para que, bueno, charlemos mucho del tema. Así que ojalá les guste y los invite a profundizar. Gracias. Claro que sí, obviamente, tema más que interesante. Voy a hacer una breve mención simplemente antes de comenzar y adentrarnos en el tema que de por sí es, como dijo Leo, muy interesante, que es saludar a quienes están y después les agradezco ya más llegando al cierre, yo les aviso, pueden escribir las preguntas, así ordenamos bien el encuentro y también tienen la posibilidad obviamente de hacer las preguntas que consideren relacionadas al tema. Obvio, como siempre digo, todo lo que aportan es más que bienvenido y suma muchísimo a los encuentros. Así que saludo, que vi a Alfredo, Samia, ¿cómo estás? Ana Romero, 4C, siempre hay algunos habitué acompañando, Elizabeth, Natalia, Erika, Karina, muchas gracias, y bueno, seguirán sumando. Y bueno, y a quien se encuentre con el video luego también, un saludo. Bueno, ya comenzando con la temática en sí, que el nombre es Sabiduría Andina y Hermetismo, que si bien está planteado aparentemente como si fueran dos cuestiones que no tienen que ver, van a ver que a lo largo del encuentro hay bastantes coincidencias, ¿sí? Y que bueno, estamos en una era justamente que es de integración y que todo lo que concierne a lo que es la llamada sabiduría andina es algo que está muy, muy en contacto con nosotros hoy en día. Puntualmente tiene que ver también con lo que hace a la cultura quero. Voy a hacer una breve mención. Los antiguos o los guardianes incas que durante 500 años estuvieron resguardados, por decirlo de alguna manera, del hombre blanco y que hasta no hace mucho, casualmente en el inicio de lo que es la nueva era, tomaron la decisión, porque así estaba escrito, de bajar de donde estaban, porque no había forma de que fueran hallados. Obviamente acá estamos hablando de otras cuestiones que trascienden lo que hace a la tecnología y radares, etcétera, y decidieron que era el momento, por los tiempos en los que estamos ingresando, de hacer contacto y transmitir lo que ellos tenían para transmitir, ¿sí? Entre todas esas cuestiones, obviamente está la temática en sí, ahora lo menciono, obviamente después lo desarrollaremos, que es
todo su conocimiento profundo y valiosísimo en lo que hace a su conexión con el universo, y una cosmogonía que en realidad plantea al hombre en conexión con el todo, la valoración de por sí la vida, ¿sí? Y esa declaración de por sí de lo que hace a existir, ¿no? Y qué implica existir. Y bueno, y todo lo que hace a conectar y relacionarse de una forma completamente diferente a lo que conocemos Occidente, ¿no? Así que bueno, ya haciendo esa mención, doy paso a Leo, si gustás, y comenzamos con la temática ya más a fondo. ¿Qué les parece? Bueno, muchas gracias, Caro. Bien, como vos decís, o sea, los queros son los portadores de la sabiduría inca, que se dieron a conocer en 1949 recién, estuvieron allá arriba a más de 5.000 metros en la montaña, ocultándose del azote del hombre blanco y la colonización, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Para no ser encontrados, aplicaron esta misma sabiduría, o sea que les funcionó cuando ellos decidieron darse a conocer, simplemente porque las señales así lo anunciaban, o sea, levantaron las barreras que ellos mismos habían construido a nivel energético y en poco tiempo, en unas 2 semanas, los descubrieron, ¿sí? Y lo que la sabiduría inca y de la mano de los queros proponen es 7 códigos para aplicar en nuestra vida. Y esos códigos no son leyes, sino que son referentes, son desde dónde, son puntos, desde dónde ubicarnos para generar una realidad propia, ¿sí? Entonces, esos códigos yo los voy a mencionar brevemente y en qué consisten, y desde toda la humildad, porque es un tema muy, muy profundo. El primer código se llama Kausai, ¿sí? Es el código de la existencia, ¿eh? O sea, hacen una distinción, y acá ya podemos encontrar cuestiones que tienen que ver con el hermetismo. Se diferencia lo que es vida de lo que es existencia. Nosotros estamos vivos, tenemos vida, pero esa vida está regida por algo que está dentro de nosotros. Nosotros no decidimos, sino eso que está dentro nuestro, que seguramente Pablo o vos van a mencionar de qué se trata, y los que siguen el programa imagino que ya saben de qué se trata, rige nuestra vida. En cambio, la existencia implica una decisión, ¿sí? Se trata siempre de un punto imaginario, pero es un punto imaginario desde el cual yo decido existir, ¿sí? Entonces, lo que plantea es, este código, este primer código, es que, o sea, en general el ser humano siempre está buscando la divinidad, siempre está buscando a través de la religión, encontrar al maestro, al yo superior, y este primer código lo que dice es que no tenemos que buscar nada, porque ya está todo en nosotros, ya somos, y lo primero que tenemos que asumir es la existencia. Y a partir de esa existencia, decidir qué es lo que yo quiero para mi vida, ¿sí? Entonces ese sería el primer código. El segundo código, que se llama Anya, que tiene que ver con los desde dónde, tiene que ver con los mitos, tiene que ver con las verdades. Como sabemos, en general, nosotros creemos que somos portadores de una verdad, cada uno, ¿no es cierto? Yo creo que esta es la verdad, y a veces nos trenzamos con otras personas, discutimos porque queremos imponer una verdad y creemos que lo del otro no sirve o que no es verdad, cuando en realidad lo único que existe como verdad es lo que es. En este momento la verdad es que nosotros estamos haciendo un programa sobre sabiduría andina y hermetismo. Eso es algo que de alguna manera es indiscrepable. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí o no? En cambio, todo lo que viene por detrás, lo que nosotros podamos aportar, tanto desde la plataforma andina, desde el hermetismo o desde cualquier otra mirada, son siempre puntos de vista.
¿sí? Son verdades, son plataformas de alguna manera que se sostienen con una coherencia, ¿sí? Entonces, ese segundo código tiene que ver con eso, con esa plataforma en la cual cada uno tiene que, digamos, que apoyarse, que apalancarse para generar su propia realidad, según mejor me convenga. Supongamos que eh, una persona tiene una enfermedad y la medicina dice que es algo que no tiene una respuesta, que no tiene una solución. O sea, el desde dónde yo estoy concibiendo esa enfermedad es de la medicina, pero puedo tomar, digamos, otro desde dónde, que tiene que ver no sé, con una sanación chamánica. Y tal vez me convenga, y gracias a eso puedo acceder a una realidad distinta a la que hasta este momento estoy generando. No sé si querían comentar algo. A ver, no sé si Pablo, ¿querés decir algo? Si no, Sí, bueno, digo yo. que estaba escuchándolo a Leo y bueno, ya de por sí es impresionante todo lo que ubican estos códigos y recién empezamos por los dos primeros y ya hay muchísimo para compartir y develar. El primer código que mencionaba Leo, el Causai, que tiene que ver con la existencia, es primero reconocer para el ser humano occidental qué es eso que lo separa de la existencia. Primero una decisión no tomada, ¿sí? Por una cuestión intelectual. Uno no puede concebir que sea tan fácil sintonizar con la existencia simplemente diciéndolo, pero es así. O sea, primero hay que decirlo. Y eso que al ser humano occidental lo separa es el famoso, entre comillas, ego o yo que está ahí pululando por los laberintos del psiquismo, que lo que hace es, de alguna manera, desconectarnos de esa existencia y conectarnos a lo que es una vida puramente biológica. Puramente no lo que significa la palabra pura, sino desde lo que es desde lo automático. ¿Sí? O sea, uno, si no decide existir, lo que hace es vivir una vida biológica desde el mito que propone la biología. Simplemente mencionar eso. Caro, no sé si querés decir algo más. Eh, sí, agregar, en realidad era muy similar a lo que estabas diciendo, que lo interesante, obviamente siempre hay que considerar de por sí que, como dijo Leo, son personas, o sea, que ya de por sí pertenecen a una cosmogonía en donde para ellos es habitual, desde el momento que encarnan, tienen esta concepción de lo que es la vida, ¿sí? Y cómo es la relación con el universo, ¿sí? Y desde el primer momento se les enseña, o sea, a las criaturas, decir, yo existo, y que saluden, ¿no? O sea, es una forma de vincularse con el mundo completamente diferente. Entonces, es muy interesante que ahora que estamos, como dije al principio, en un momento de integración, un momento en donde, como dijo Leo, que decidieron bajar, ¿no? Y aparecer y sumar toda esa riquísima y hermosa sabiduría, ¿sí? Al hombre blanco, por decirlo de alguna manera, porque es así, al occidental, uno tiene que también considerar, como yo he dicho en otras ocasiones, en los programas, que el hombre blanco está parado en otra baldosa, ¿no? O sea, no tiene esa misma mentalidad desde el inicio como la tiene el quero. Entonces, es interesantísimo conocer todo lo que ellos transmiten y además el hombre blanco considerar cuando se habla del causai, o sea, y acá uno puede ver las conexiones, bueno, con lo que es el hermetismo, que el hermetismo justamente te habla, bueno, lo que decía Pablo, el tema de que reconozcas que hay algo que ya está instalado en vos, que justamente te separa de lo que es la existencia, y que simplemente es comenzar a conectar de una forma, como valga la redundancia, muy simple.
en general creemos en lo que hace a la cultura occidental que es todo complicado, porque el psiquismo, ¿no? Es bastante retorcido, somos bastante complicados. Entonces creemos que, ¿cómo? ¿Qué? Simplemente mencionar y decir, existo, hola, o sea, y como también desde el hermetismo se dice, es todo muy simple, ¿no? Es como que no se puede creer, pero sí. Entonces, quería agregar eso simplemente a lo que estaban mencionando. Y bueno, y después el tema del segundo, ¿no? Del Anja, ¿qué es esto? Bueno, los mitos, las verdades, que cuántas veces uno por no reconocer desde dónde eh, defiende lo que defiende, analiza lo que analiza, juzga, se queda atrapado en eso y justamente pierde la conexión con todo lo que hay alrededor, que es muchísimo más vasto, ¿no? Que lo iremos desarrollando ahora también. Adelante, Leo. Sí, básicamente con esto que vos estás planteando, Caro, tiene que ver con la integración, ¿sí? Con respecto al segundo código, el ANSHA, que, o sea, lo que propone es que haya verdades que sean cada vez más grandes, que sean superiores, pero eso implica que tenemos que integrar dos verdades inferiores, hay dos polos. Y bueno, no sé si alguno de los dos quiere mencionar acerca de esto de qué dice el hermetismo, porque también en esto también es un tema que abordamos, que tenemos que considerar. ¿Mm? Así es, este segundo código lo que hace es hacer la cuestión absolutamente implicativa, porque es que uno se pregunte desde dónde o cuál es ese punto originario con el cual uno crea, ¿sí? Entonces, exige de alguna manera que uno se mire interiormente para comprender desde dónde le vinieron esas verdades. Que esas verdades, como hemos mencionado varias veces, vienen generalmente, bueno, de la familia, de la educación, de la cultura. Eso es lo que sienta las bases, ¿sí? En las cuales luego, durante los años que siga la vida de esa persona, van a estar fundadas desde ahí. Por eso es tan importante este código, además de los otros que en realidad son todos complementarios y unidos, pero este código, digamos, hace que uno se mire a sí mismo y diga, ok, estoy en esta vida, pero ¿cuáles son las verdades que me habitan? Y ahí empieza el camino, digamos, ahí empieza el inspeccionarnos. Está Exactamente. bueno esto que menciona Pablo, porque, o sea, son códigos que están totalmente interrelacionados, no están separados, ¿sí? Se parte de la existencia y del reconocimiento de que todo existe. Como decís, en esa cultura, ya desde chiquitito, te empiezan a decir que todo existe, que vos saludes a la plantita, que vos saludes al sol, que vos saludes a la nube, y todo se vuelve sagrado, ¿sí? Entonces, lo que es más esencial, dicen ellos, de nosotros, es nuestro nombre. Nuestro nombre es el portador de toda la información condensada de lo que es nuestra esencia, de nuestra genética, nuestra programación, nuestra luz, nuestra sombra, todo, hasta el ser. Todo eso está condensado en el nombre. Entonces, cuando yo me presento, hola, soy Leonardo, empiezo a existir para el otro y le doy existencia al otro, ¿sí? Entonces, ahí es donde tiene que ver el desde dónde, donde hay dos polos, dos verdades que, como dice Pablo, nos tenemos que aprender a leer, pero que en definitiva esas dos verdades, en un foco inferior, son los dos extremos de una misma cuestión, que hay que reconocer qué hay de idéntico en esas dos cuestiones para poder integrar y llegar a un foco superior que sea integrador de esas dos cuestiones, que es lo que propone la nueva era, la integración, y generar una verdad más grande. Ese sería el código ANCHA. Impresionante. Además, bueno, una cuestión más al respecto, antes de seguir avanzando, que esto que mencionaban de también, ahí preguntaban, ¿por qué el hombre blanco? Me preguntan, ¿no? Es que yo hago esa diferenciación, lo aclaro.
Cuando se le dice al hombre blanco es para diferenciar lo que desde Occidente o el hombre occidental, por decir así, o desde la cultura occidental, hemos absorbido, que en realidad es lo que la mayoría de los habitantes de América también, y las ciudades civilizadas, digo así, entre comillas, tienen, o sea, Programada. programadas, viven, ¿no? Porque no sé quién tiene que transmitir a quién, en realidad. Como ven, acá las cuestiones no son tanto como nos han dicho. Pero, o sea, básicamente la cuestión es que el tema de reconocer esas verdades que te habitan en lo que hace al occidental, implica realmente poner luz en un montón de aspectos que en general, que es lo que decía Pablo también, uno no tiene foco, ¿sí? Hay digamos, un paso más, o unas cuestiones más que tenemos que también dilucidar, porque si no, ¿qué ocurre? Es como que eh, ya enseguida, si bien uno aprende de lo que transmite la sabiduría andina, y quizás quiere descartar, ¿sí? O no quiere ver, o al menos considerar o conocer qué verdades ya de por sí hay, ¿no? Por ahí pululando. Pero bueno, avancemos y veamos cómo se va Yo desentramando la quiero cuestión. Adelante, Leo. un ejemplo que es clarificador, que una vez lo escuché explicar a Miguel Valls, que él dice, bueno, toma un vaso de agua y dice, ¿qué es esto? ¿Sí? Hay gente que puede decir, es líquido, es vida, es agua, es H2O, es información. ¿Y cuál es la verdad? Todas, ¿sí? El tema es, de nuevo, desde cuál yo puedo, digamos, más me conviene para generar algo. Por ejemplo, si el mito de la medicina no me resuelve una cuestión con una enfermedad, yo puedo decir, bueno, este vaso de agua, según Masaru Emoto, es el mayor amplificador de las intenciones que existe. Entonces, si yo lo cargo con mi intención de salud y bebo salud, o sea, esa agua se va a transformar en salud en mi cuerpo. Entonces, ese es un desde donde que a mí me conviene. Si no me lo resolvía la medicina, bueno, buscaré un nuevo desde donde que me convenga. Pero acá no es cuestión de desplazar, sino, como vos decís, integrar. Si a mí o alguna persona tiene algún problema de salud o de falta de salud y va al médico y lo resuelve, está bien. Utilizó ese desde dónde. ¿Se entiende? Bueno, si quieren continúo con los códigos porque, bueno, son varios y, Adelante. bueno, el tercer código, que es uno de los más bonitos, que es el Munay. El Munay es el amor, el deseo y el poder integrado, ¿sí? Es todo en uno. Se diferencia entre lo que es ese amor erótico, ese amor de pareja que se tiene con este amor, que es un amor eh, que hace brillar, ¿sí? Que tan importante es el brillo para quienes seguimos este camino de la iniciación. ¿Y por qué nos hace brillar? Porque es el código que al aplicar el amor a lo que deseo, lo hago crecer y lo hago expandir, ¿sí? Entonces, lo que dice es que el amor es una energía masculina que tiene que ver con lo conocido y el deseo es una energía femenina que tiene que ver con lo desconocido. Pero a partir del amor, aplicado al deseo, de esa unión entre lo masculino y lo femenino, se genera esa creación. Entonces, de ahí viene ese poder para crear. ¿Mm? No sé si alguien quiere decir algo o quieren que continúe. Sí, ¿cuánto que hay en ese código? ¿Sí? O sea, que sería como mencionar la integración de los hemisferios cerebrales. ¿Sí? O sea, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, y la integración lo que genera es lo que decías vos, Leo, ese poder creador. Poder creador para diferenciarse de esa realidad programada y ahí sí comenzar a existir, siempre que uno lo decida. Impresionante, como en una... Y además todo el recorrido, todo el camino que hay en esa palabra incluida, en esa palabra que es Munay.
O sea, esa integración, como vos decís, de ambos hemisferios, según cuenta el mito de la neurociencia, ¿qué pasa? Se generan conexiones neuronales que generan brillo. Por eso es el código que nos hace brillar, y es el código de la alquimia, es el código de la creación, de la magia. Es uno de los códigos más bonitos. ¿Sí? Bueno. Sí, justo iba a decir el alquimia, así que bueno, lo acabas de decir. Bueno, ¿cómo sigue la cuestión? Bueno, el siguiente código es el código IH, ¿sí? El código IH tiene que ver con los procesos, O sea, por ejemplo, lo que usa mucho la cosmovisión andina es el uso de rituales, de distintos tipos de despacho que ayudan a densificar lo sutil, ¿sí? Pero que en realidad son procesos simbólicos que se utilizan para generar algo lo real, para que tengan un efecto en el psiquismo y el psiquismo de alguna manera genere algo que se produzca esa casualidad lo real. Es lo que nos permite atraer esa casualidad a, digamos, lo cotidiano y que tiene que ver con con ese resultado que quiero alcanzar. No sé si les suena, si quieren decir algo. Sí, o sea, esa cuestión de uno quiere alcanzar algún resultado o un propósito, algún objetivo, una meta que se ubique, que diga, bueno, quisiera tal cuestión. Y uno que puede, además de poner toda su intención y bueno, y tomando también lo que venimos recorriendo de los códigos, ¿no? Y en esta instancia se vendría a ser, si capto bien lo que estabas diciendo, Leo, también ver las señales, ¿no? Esa cuestión de que, porque de por sí, esa conexión que ya te aporta lo que hace desde la sabiduría andina, que uno está continuamente en conexión con el universo, uno puede en esa armonía, en esa sintonización, detectar si está rumbeando bien, por decir así, ¿no? Esas señales y ver si realmente está llegando o está dirigiéndose a lo que realmente dice, ¿no? Querer. Es esa, ¿no? Adentro afuera también. Claro, tal cual. O sea, digamos que hace el proceso más interesante. O sea, uno no solamente se incluye a uno, sino que también todo lo que espeja afuera también es parte de uno. Sí, además muy importante esto que mencionaba Leo, porque los rituales y las simbologías es lo que más le genera interés al psiquismo. Se mueve energía. Entonces, por eso siempre es interesante simbolizar eso que uno quiere alcanzar. Entonces, todo lo que va a venir después va a ser fruto de esa simbolización. Esto también nos está diciendo algo muy importante, que las sincronicidades no son azarosas, siempre tienen que ver con uno. O sea que si uno puso esa palabra y esa emoción, lo que venga después va a ser armónico o no, depende, con lo que uno puso en juego, o sea, tanto de la palabra como de la emoción. Y no es que, digamos, las sincronicidades quedan colgadas al aire, que eso es lo que generalmente uno ha escuchado mayormente de lo que es la enseñanza occidental, que las casualidades son casualidades, azar y arreglate, pero no. O sea, todo eso nos está mostrando algo de cada uno de nosotros. Y básicamente recuerden que es un código que nos habla de procesos para lograr algo, pero algo que hasta ahora es imposible, que es lo que nosotros deseamos si queremos generar una realidad propia, ¿sí? Entonces, muchos de estos rituales, que es lo que utilizan, o sea, van directo al hemisferio derecho. Para nosotros, desde lo que es la enseñanza hermética, aplicamos lo que sería el IH y sería la elaboración de un plan iniciático, que es un proceso con determinados pasos que, digamos, que actúa más del hemisferio izquierdo y que de alguna manera, siguiendo ese proceso, vamos a alcanzar ese resultado. Pero son pasos que nos permiten, digamos, acceder a esas casualidades. Es como abrir las puertas del universo para que eso que deseamos se presente ante nosotros y ahí nosotros tomar
la oportunidad para concretar eso que queremos alcanzar. Así que está genial ese código. Sí, sí. O Aparte sea, es como tanto decir, universo, voy bien, o sea, ¿no? Como esa sincronía de estar en conexión y comprender que el universo te asiste, pero vos también tenés que hacer, como vos decías, Leo, si vos querés hacer posible lo imposible en tu vida, porque bueno, si no, lo que es crear realidad propia, ya de por sí sabemos que automáticamente se crea, si no, no estaríamos acá, ¿no? El tema es que vos lo que deseas generar desde tu conciencia, o sea, desde un lugar donde, como decías vos, hay cuestiones que no están en tu realidad y querés que se materialicen, y eso implica un proceso, ¿no? Para eso los códigos. Y bueno, y comprender que hay una continua conexión y posibilidad de interacción con el universo, ¿no? Bueno, sigamos. Perdón, desde la existencia, como hacen, por ejemplo, nos propone la sabiduría andina, o sea, te diría, bueno, vos querés lograr algo, como partir de la existencia, primero te reconoces, suponete, ante la Pachamama. Entonces decís, hola Pacha, soy Leonardo, estoy acá, en este lugar, en Zárate, Buenos Aires, Argentina, y digo mi intención, quiero lograr tal cosa, por favor, haceme el camino, ¿sí? Y ellos le hacen un despachito, ¿sí? Le regalan una monedita, un caramelo, algo, y de alguna manera, si yo, digamos, me dejo guiar, van a ir apareciendo señales que, yo una vez lo hice en el shopping, bueno, quería comprar un regalo, digo, bueno, Pachita, estoy acá en Unicenter, quiero tal cosa, haceme el camino, y bueno, y tenía poco tiempo, y conseguí lo que quería. Así que en mi caso funcionó, ¿sí? Pero bueno, tiene que ver con toda esta parte ritual, de metodologías, de procesos. Por ejemplo, en la medicina, una pastilla es el símbolo de un proceso. Entonces entraría dentro de este código, del IH. Y continuando, el siguiente código es el Yankey. ¿Qué pasa cuando nosotros, o sea, un proceso lo repetimos, lo repetimos, lo repetimos, lo repetimos, lo repetimos, llega un momento que, ¿qué pasa? Se automatiza, ¿sí? Entonces, cuando accedemos a ese código, ya es, o sea, podemos simbolizar, porque yo ya logré algo y yo le pongo un símbolo a eso que logré, y ya a partir de ese momento voy a poder usar ese símbolo que, o sea, como es el resumen de todo ese proceso. Entonces, el reikista que hace un símbolo de reiki. Y ya está. En ese símbolo está condensado un montón de cuestiones, de procesos que, o sea, se practicaron durante mucho tiempo y llegó un momento donde se automatizó. ¿Se entiende? O sea, sería como generar nuestra propia programación. Tal cual. Sí, que en realidad eso es algo que uno desde lo automático y en Occidente está constantemente, desde lo que son los medios, de lo que son las revistas, las noticias. O sea, y acá lo que uno hace es aprender a usarlo en base a la creación propia. Eso es lo fantástico, que uno lo usa para crear algo propio y lo principal, sin influir en el otro. Por eso es muy importante también aclararlo. Porque siempre hay que aclararlo para que no dé lugar a malas interpretaciones. Uno siempre lo que hace es genera su propio universo, sus propias simbologías, y esa simbología lo que va a hacer es generar, ¿sí?, personas armónicas y compatibles con esa simbología. No que uno está imponiendo algo con esa simbología, que es muy diferente a lo que, bueno, hacen en otros lugares. Sí, 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 también tiene que ver con el tema de, bueno, simbolizar, ¿no? De tomar todas las cuestiones como el aprendizaje, ¿sí? De realmente decir qué aprendí, o sea, una vez que uno ve la señal, o sea, tomando lo anterior, poder realmente captar el simbolismo de todo lo que se está viviendo y recorriendo, ¿no? Y realmente ahí
cómo muta, cómo cambia de lo que quizás uno se encuentra en lo cotidiano, que uno tiene una actitud desde el automático completamente diferente, ¿no? Si algo uno quiere alcanzar algo, no surge, ay, pero ¿por qué? O sea, ¿no? Y no es la cuestión de, a ver, ¿qué aprendí? ¿Qué simboliza la cuestión? Sí, Pablo. Ahí está. Tiene que ver con dar un sentido también. Eso es importante, porque también lo que nos enseñan estos códigos es que si uno va teniendo experiencias en lo cotidiano y no le da un sentido, o sea, no le da un motivo a esas experiencias, las que son problemáticas siguen, digamos, siguen su curso, van a seguir presentes. En cambio, si uno aprende, ¿sí? Aprende de ese proceso y dice, ok, bueno, con esto yo simbolizo que aprendí tal cosa. Entonces eso ya está cerrado. Ya está Tal cerrado. cual. ¿Por qué? Porque le diste un significado. Entonces es como que el psiquismo dijo, ok, en cambio, si uno no le das significado a eso, queda abierto, esa puerta queda abierta y va a constantemente querer instalarse. Tal cual, porque como no se le da un cierre, no hay un aprendizaje, o sea, se sigue repitiendo. Entonces, ¿para qué está esa experiencia? Para ver, el universo nos las pone adelante, a ver si esta vez comprendés lo que tenés que comprender. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos ese aprendizaje, puedo decir lo que sí, lo que no. ¿eh? ¿Qué aprendí que sí de esto? Bueno, tal cuestión. ¿Y qué aprendí que no de esta misma experiencia? Tal cuestión. Entonces yo, a partir de ese aprendizaje, puedo generarme un símbolo creado por mí, y ponerle un nombre, que inclusive sea, a mí me gustó mucho porque la sabiduría andina propone un lenguaje que se llama Ícaro. El lenguaje Ícaro es un lenguaje sin formas, un lenguaje propio. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir que lo que aprendí es valorización, ¿sí? A valorizarme. Y puedo decir que valorizarme es eso, es como lo que hacen los bebés cuando son chiquitos, ese balbuceo. O sea, está cargado de mi intención, pero no tiene la forma de la valorización que ya viene cargado, o sea, por un montón de gente que dice que la valorización es tal cosa. Entonces, si yo me dibujo ese símbolo de ese aprendizaje y le pongo ese nombre en Ícaro, después puedo hacer un despacho a la Pachamama con algún, o sea, ese símbolo con ese nombre, le pongo algún caramelo y lo entierro, y bueno, ya eso en mi psiquismo, que trabaja en lo simbólico, trabaja en el hemisferio derecho, ahí es donde se produce esa conexión. Impresionante, impresionante. Eso también tiene, lo que vos mencionabas, Leo, tiene que ver con algo que es profundísimo de sabiduría, que tiene que ver con el desintoxicarse del lenguaje. O sea, ¿por qué? Porque es muy importante. O sea, si bien la palabra es creadora, la cuestión es desde dónde uno crea con esa palabra. Entonces, el lenguaje ícaro, o esto que vos mencionabas, Leo, es una excelente manera de ponerle intención a un sonido elegido propio y anexarle una imagen. Entonces no hay una palabra, por ahí uno dice, bueno, uno puede decir sí, valorización, pero hay que ver lo que significa valorización en tu historia. Andás a ver lo que pasó con esa palabra. O por ejemplo, amor. Vamos a poner una palabra amor que desde Occidente, bueno, ya, ya sabemos todo lo que significa. Entonces, si uno transforma esa palabra amor en ese lenguaje ícaro, ¿sí? Y la, digamos, ubica la intención con una imagen, uno ya tiene, digamos, de alguna manera asegurado que esa intención está limpia. Está limpia, porque está condensada y contenida en un sonido. Y la sabiduría andina dice que es 10 veces más poderoso que el lenguaje formal. Tal cual. Impresionante. La Impresionante. verdad que sí, hablando de verdades. Bueno, ¿quieren que pasemos al siguiente código? Adelante, así ya en unos minutitos empiezo a leer las preguntas, así Okay. que si gustan ahí en el chat ir haciendo las preguntitas, todas seguiditas, así las leo. Bueno, Adelante.
El sexto código es uno que es muy conocido por nosotros y es el código AINI. ¿No? Código AINI. Código AINI tiene que ver con la valorización. ¿Sí? Muchas veces en nuestras interacciones con Pablo y Carolina, alguno de nosotros brinda algún aporte o algo que sea valioso y bueno, podemos decir, bueno, como AINI, como valorización a lo que vos me brindaste, yo te hago tal aporte o tal regalo. ¿Sí? Eso nosotros lo usamos mucho. Y, o sea, genera una reciprocidad, ¿sí? Genera un equilibrio. ¿Por qué? Porque si una persona me da algo y yo no tengo esa valorización o no tengo esa reciprocidad, lo que se genera es un desequilibrio. Ahí yo quedo en deuda con esa persona. Entonces, el AINI también entra en juego en el AINI la negociación. Entonces, bueno, o sea, a modo de valorización, por lo que vos me vas a dar, yo te ofrezco tal cosa. Y eso que se ofrece a cambio en esa negociación no necesariamente tiene que ser vamos a decir, si una persona me regala, no sé, un celular, yo tengo que regalarle una computadora. O sea, yo le puedo regalar un chocolate, porque el valor se lo da a cada uno. No tiene que, pero en ese acto que fue acordado ya, o sea, estamos a mano. Entonces se generó esa reciprocidad, se volvió otra vez al equilibrio y bueno, básicamente tiene que ver con la valoración. Y es algo que nosotros desde enseñanza manejamos permanentemente, el tema de la INI. Sí, porque la cuestión es, ¿qué sucede en realidad? Porque obviamente, como vos decías, Leo, tiene una lógica, por decir así, que se plantee de esa forma. Como todo es un fluir de energías, el hecho de que vaya hacia un lado y del otro lado no haya una reciprocidad, ya está generando ese desequilibrio. Y también es lo que se conoce como generar deuda, en cierta forma, ¿sí? Y en cierta forma también eso alimenta, y acá van a entender la cuestión que conocemos bastante en lo que hace al paradigma religioso, esta cuestión de yo te ayudo, ¿sí? De dejar, lo hago por vos del Salvador, ese arquetipo, que en definitiva, y ahora van a entender por qué lo digo, eso después genera muchos de los conflictos entre las personas que son las pasadas de factura, acá le decimos en Argentina, los reproches y los reclamos. Ay, yo hice tal cosa por vos, yo te di esto, yo te di aquello, y mirá, y ahora vos me lo pagás de esta manera y no me ayuda. O sea, fíjense que con el AINI, con la reciprocidad, toda esa clase de conflictos, reclamos y rispideces que se producen entre las personas, no estoy planteando algo que sea extraterrestre, o sea, es algo bastante cotidiano, lamentablemente, todo lo que tiene que ver con esos tironeos no tendrían sentido, porque vos siempre estás considerando lo que el otro te aporta y en AINI, en agradecimiento, le estás brindando algo a cambio. Es un acto, diría hasta, de respeto y valor hacia el otro, ¿no? ¿Cuántas cuestiones se ahorrarían, ¿no? No habría conflictos en las personas, bueno, de los que se generan por esa vía. Uh-huh. Pablo, ¿querés Bueno. decir algo? Ah, bueno. ¿Quién va? Seguimos con el siguiente código, que es el Causai Pacha. El Causai Adelante. Pacha es el séptimo código y que tiene que ver, recordemos que el primer código es Causai, que tiene que ver con existencia. Y el Pacha tiene que ver con la integración con el espacio y el tiempo. ¿Sí? O sea, ¿qué significaría el Causai Pacha? El existir en mi propio espacio y tiempo. En ese espacio y tiempo que yo decida, o sea, decidir cuál va a ser, cuál va a ser mi pasado, cuál es el pasado que yo elijo, cuál es el presente y cuál es el futuro. ¿Sí? Y no sé cómo le suena esto con respecto a la creación de una realidad propia. Tal cual. Manejo también de líneas temporales, digamos, tiene que ver también con eso, o sea, con apropiarse de ese tiempo propio que está muy relacionado a lo que es el tiempo circular, o sea, ¿qué es el tiempo circular? Primeramente,
el tiempo lineal, que es como una vez mencioné, que es lo que percibe la mente como pasado, presente y futuro. El tiempo circular es donde esos tres tiempos están todos conectados. Entonces eso es lo fantástico. Después está el tiempo cuántico, donde, bueno, ahí uno elige la mejor versión de diversa situación. Pero como ven, ya de por sí el hecho de manejar el tiempo circular genera muchísima libertad. Porque no es que lo que pasó ya pasó y no se va a poder modificar. Lo que pasó ya pasó. Pero lo que uno recuerda de eso que pasó está acá. Y lo que está acá siempre se puede modificar. Y ahí es donde se genera la magia. Si uno puede modificar ese pasado que tiene instalado en el psiquismo, hay una ley básica que es que el cerebro no diferencia entre lo real y lo imaginario. O sea que si vos cambiás las imágenes mentales, es como decir, cambiaste el pasado. Lo podés relatar de otra manera. Darle un sentido diferente. Tal cual. Y justamente si uno ya, bueno, cerrando, porque quiero también dar espacio, aunque están medios timidones ahí en el chat, ahora hicieron una pregunta, pero bueno, los invito a que hagan más preguntas, iba a dar paso a eso, simplemente agregando ya para pasar a lo siguiente, esta cuestión de también considerar que muchas de las cosas que nos atormentan de nuestro pasado están acá. O sea, ¿hasta qué punto fue real? ¿O no hay también cuestión imaginaria? ¿Sí? Entonces, ¿qué grandes posibilidades hay en cada uno de nosotros en poder realmente empezar a darle otro sentido a muchas cuestiones que quizás nos marcaron, ¿sí? En el pasado y que eso condiciona nuestras conductas presentes en diversos aspectos de la vida? O sea, además de reconocerlo y descubrirlo, poder reescribirlo. O sea, suena todo tan, parece simple y que en realidad sí, como dije hace un momento o hace un rato, el psiquismo es bastante complicado y retorcido. Es bastante simple realmente tomar las riendas de la vida, la propia vida, ¿no? El tema es sostenerlo y no hacer caso a esas vocecitas que te dicen que no es fácil. Así que bueno. Bueno, voy al chat a ver si hay preguntas, ¿sí? Edgar García pregunta desde Miami, ¿qué tal Edgar? Si tienen algún manual de estudio, nos pregunta. ¿Dónde lo puedo comprar aquí en USA, en Estados Unidos? En realidad, Bueno, está en cuanto a la parte del hermetismo, el libro de Prometeo de Christian, ¿sí? sí. Y bueno, y después, bueno, de Miguel Valls está el manual del iniciado también, que habla sobre los códigos andinos. Sí, digamos que son temáticas que hay información en la web. También, bueno, nosotros en Grupo del Despertar Iniciático, toda la dinámica está orientada a trabajar, es bastante más aplicativo, a trabajar todas estas cuestiones, ¿sí? A través de textos y demás cuestiones, ¿no? Y material. Pero como dice Leo, bueno, está el libro El secreto de Prometeo, el manual del iniciado de Miguel Valls, hay Así habla muchos un clero videos. de Nicolás Paucar. ¿Cómo? Así habla un quero de Nicolás Hacia, Paucar también. hacia Blunquero de Nicolás Paucar, respondiéndole a Edgar, ¿no? Y bueno, hay mucho video también, o sea, hay mucho online, por decir así. Igual de este tema no hay tanto, Caro, somos Por eso, acá estamos. eh, Edgar, esto es una temática que no sobreabunda, ¿eh? Y qué bueno que estás acá conectado. Cada vez, bueno, veremos que crezca el tema y que se aplique. Después, Paola pregunta de Argentina, ¿cómo hago para tener prosperidad? A ver. Paola, bueno, primeramente, como enseña el hermetismo, lo primero es escuchar esa palabra, ¿no? O sea, prosperidad, primero de qué, porque, digamos, uno cree que está diciendo prosperidad y automáticamente lo asocia a economía, pero prosperidad puede ser prosperidad de problemas o prosperidad de
situaciones conflictivas. Entonces, primeramente es prosperidad de qué. Y también preguntarte qué te separa de, por ejemplo, la prosperidad económica. Por ejemplo, ¿no? Si fuera el caso de que vos querés prosperidad económica, ok, ¿qué me falta, ¿sí?, que no tengo prosperidad económica? ¿Qué es eso que me separa de la prosperidad económica? A veces son preguntas que van a hacer que obviamente te vengan imágenes y que comiences un poco a bucear dentro tuyo para ver qué está sucediendo con esa prosperidad. Lo que yo quisiera aportarle a Paola es que, qué es lo que tiene que hacer, como si hubiese que hacer algo en lo externo, para que acá se trata de una cuestión de recorrido, hay algo en lo interno que no te permite acceder, y estamos en el plano de lo imaginario, porque cuando decís prosperidad, yo creo que es económica. Como dice Pablo, ¿por qué no la tenés? Hay algo que dentro tuyo que no te permite acceder a eso hasta ahora, porque hay una programación que, o sea, se dirige a otra cosa, y es desocultar a partir de esas palabras, de esas preguntas que te hace Pablo, que vos desocultes cuestiones. Y bueno, no es soplar y hacer botella, ¿sí? No es que, bueno, es un camino, es un recorrido. Nosotros, digamos, poder hacer posible lo imposible, tenemos que ir más allá de nosotros mismos, tenemos que trascender todas esas programaciones. Toqué el botón equivocado. Bueno, gracias. Ya creo que está respondida la pregunta de Paola. Sigo leyendo, ¿sí? Porque hay más preguntas. Pregunta Jen, sí, ¿cómo aplicar los códigos para sanar una enfermedad? Bueno, lo que utiliza mucho es, como dije, la parte ritual. O sea, lo primero que se tiene que reconocer es la existencia. La existencia como, bueno, la enfermedad como algo vivo y no como un enemigo, sino que hay que aplicar todos los códigos, ¿no es cierto?, que están para que nosotros aprendamos algo. O sea, es complicado porque nosotros venimos desde otra programación. O sea, siempre se dice, bueno, hay que luchar contra la enfermedad. Primero hay que aceptarla, hay que integrarla, ¿sí? Y después poder hacer ese proceso que tiene que ver con lo que aprendemos, integrar esa cuestión a nosotros, generar un símbolo, y lo que utiliza mucho la sabiduría andina es el uso de despachos, ¿sí? Despachos son ciertos rituales con ofrendas y con cuestiones que son simbólicas, se ponen cositas, elementos, y cada cuestión, o sea, tiene una simbología en particular. ¿Sí? O sea, yo no estoy a la altura para desarrollar un ritual de ese tipo, pero bueno, menciono cómo sería desde esa plataforma la respuesta a la pregunta que se hizo. Sí, y bueno, simplemente mencionar también que empiezas a encontrar testimonios de personas que se hayan sanado de esa enfermedad. Eso es muy importante también, porque como dijimos antes, si la realidad está construida desde mitos, qué mejor que sintonices esos mitos en donde una persona fue sanada de esa enfermedad. Digamos, para usar a favor el hemisferio izquierdo. O sea, el hemisferio izquierdo solamente entiende de lógica. Entonces, usar a favor el hemisferio izquierdo sería, ok, te doy testimonios en donde esa enfermedad que aparentemente es difícil de curar, bueno, acá en estas historias fue curada. Entonces el hemisferio izquierdo empieza a comprar esa idea. Dice, entonces hay una posibilidad. Y ahí te va a conectar con, como dijimos antes, con sincronicidades que te van a llevar a que encuentres otros mitos en donde eso haya sido sanado. Y lo principal, que comprendas también el factor emocional que hay detrás, porque como también mencionamos, las enfermedades siempre tienen un mensaje, siempre. O sea, una vez que uno decodifica, que ve esa enfermedad, la comprende, ahí sí uno puede pasar al acto. O sea, bueno, entonces me di cuenta que tiene que ver con esto, aprendí que
por no haberme expresado en tal situación, me generé tal cuestión emocional. Generalmente las enfermedades se somatizan cuando el factor emocional está estancado. Y si está estancado el factor emocional, significa que antes hubo silencios. O sea, hubo palabras no expresadas. ¿Sí? Con respecto a eso que dice Pablo, o sea, hacer un tipo de ritual como que propone la sabiduría andina sin la comprensión es echar a saco roto, porque en realidad la cuestión está en que esté la comprensión, no hacer el ritual y ya está, que se resuelva, ¿sí? Y lo que decía también Pablo de los mitos, mientras más gente adhiera a ese mito, más poderoso se hace ese mito también. Entonces, ¿qué pasa? Es como decir, bueno, lo compro porque cada vez, digamos, en el colectivo tiene más influencia. Buenísimo. Bueno, sigo leyendo. Preguntan si, una pregunta de Alberto, si la sabiduría andina incluye ayahuasca. Bueno, decían anteógenos, no sé qué. No Bueno, es el tema. Dale, adelante, Pablo. Leo, adelante. Sí, no es, o sea, eso es algo de la cultura, no es el tema que estamos desarrollando los códigos, pero sabemos que es parte de la sabiduría andina o de la cultura andina, ¿sí? El uso de plantas sagradas, pero bueno, no es el motivo de este encuentro. Acá estamos desarrollando los 7 códigos de la sabiduría andina. Bueno, a ver, Leticia dice, ¿por qué tu mente piensa que pasará en tal año anteriormente? Me pasaba hoy, a ver, hoy vivo en el aquí y ahora, pero mi mente siempre pensaba en años después. O sea, claro, la mente no te... Bueno, se la respondo, sí. El tema es que el psiquismo, el ego, no puede estar en el presente. En realidad, como es, uno está viviendo, como hablábamos antes, un pasado mítico. Si justamente estamos diciendo que uno vive influido, influenciado por lo que le pasó, ¿no? Y uno está continuamente defendiéndose, ¿no? Anda por la vida pensando que le van a volver a hacer lo que le hicieron, o le preocupa lo que pueda venir en el futuro porque a ver si me vuelve a suceder lo que me pasó. Fíjense, el ego, el psiquismo siempre está entre el pasado y el futuro, el pasado y el futuro, y nos hace creer la línea, o sea, que todo es lineal. Eso respondiendo a Leticia que es automático, que tu mente vaya así como un ping-pong de un lado para el otro. Y justamente el que digas que estés en el ahora es disciplina y que desde lo consciente lo trabajes. O sea, ese estar en presencia, ¿no? Y que se haga un hábito. Bueno, sigo leyendo. Bueno, Mara ahí escribió en minúscula, pero bueno, le leo la pregunta. Si cambio la historia, ¿no es creerme una mentira? Dice. ¿Quién le responde? Bueno, me gustaría. En realidad, lo que pasó es como hoy mencionó Pablo, es o sea, lo que nosotros hacemos es una interpretación de lo que sucedió. No vemos lo que sucedió realmente, sino que tenemos puestos unos anteojos, con lo cual interpretamos esa situación. Entonces, me puedo poner unos anteojos de que eso es lo peor que me pudo haber pasado y sentirme una víctima de ese pasado y de lo que sucedió, o puedo decir, ok, me sucedió esto, pero, o sea, esto me ayudó a tal y cual y me fortaleció y me ayudó a que yo comprendiera determinadas cuestiones que antes no entendía. Y lo que pasó, pasó. Lo que cambia es la interpretación que yo estoy haciendo de eso. Y esa interpretación que hago me va a poner en un lugar diferente. Eso tiene que ver con el desde dónde. Hay una cita de José Saramago, un escritor que me encanta. Esa cita dice, somos cuentos de cuentos que nos contamos. En definitiva, nada. Fuerte, ¿eh? Estamos repitiendo un cuento, porque lo que me pasó, y cada quien, el día que nosotros 3 nos conocimos por primera vez, o sea, Carolina va a tener un recuerdo de ese encuentro, Pablo va a tener otro, y yo voy a tener otro, y quizás ninguno coincida o tengan similitudes. ¿Por qué? Porque cada uno lo ve desde su óptica. Claro. Entonces nosotros no estamos viendo la historia, estamos viendo la película que nos hacemos sobre la historia. Así es.
Tal cual, y bueno, hablando de frases, hay una frase que a mí me encanta de Gabriel García Márquez, que es: uno no es lo que vivió, sino lo que recuerda y cómo lo recuerda para contarlo. O sea, Genial, esa genial. frase, impresionante. Ahí resume también lo que preguntaban. Bueno, sigo. Preguntan, ¿por qué hay bloqueos económicos? Es muy amplia Sí, la pregunta. pregunta Omar. ¿En dónde? Primeramente, ¿en dónde y en quién? Claro, muy así genérica. Ujú, Habría que hacerlo implicativo, ¿no? Cuando uno empieza a ujú. implicarse, ahí, Omar, vas a tener las primeras respuestas. Cuando lo aplicás y lo decís implicativamente, porque como antes fue el otro caso, ¿no? Que preguntaron de la prosperidad, vieron que ya en la misma pregunta que hacía Paola, creo que era Paola, ¿prosperidad en qué? O sea, uno ya de por sí obtiene información en la misma pregunta. Así que es muy genérico, eso habría que ver más en más detalle. No sé, Omar, si querés volverlo a preguntar. Eh, ¿Dónde se puede adquirir? Bueno, ahí, Paola, ¿dónde se puede adquirir el libro de Miguel Valls en Argentina? Contáctense en todo caso con Escuela Cristal, ¿no? Sí, Eh, o en cualquier librería ¿La venden en las seguro librerías? de No, no, la verdad que no lo sé. Eh, porque Omar dice que en Colombia, bueno, que es de Colombia, la situación de conseguir empleo es muy difícil. Bueno, volvemos a... hay que ver qué hay en juego. Siempre uno puede plantear una situación genérica, pero después uno tiene que ver, como lo que estábamos hablando hoy, la historia de cada uno que hace lazo o cortocircuito con ese factor en sí. ¿Sí? Y ahí ya uno empieza a bucear en las cuestiones de cada uno, ¿no? Es amplísimo lo que se puede. No hay receta más mágica, eso es lo que quiero decir, ¿no? Si no, sería todo mucho más fácil. A ver. Me parece que ya no, a ver si no me equivoco, me parece que ya, si cambio la historia, no es creerme, ya Mara, perdón, yo igual la había leído tu pregunta, ya está, la escribí en mayúscula, muy bien. Eh, mm, bueno, gracias 4C, dice, es un gusto verme a mí cada semana y cuando nos juntamos los tres, wow, dice, es grandioso, muchas gracias 4C. Gracias. Bueno, bueno, me parece, a ver, Jensi, ¿qué pregunta Jensi? ¿El tumor que tengo en el hemisferio izquierdo puede ser una emoción no expresada? Eh, Puede ser, bueno, sí. Jen, a modo introductorio, obviamente pensá que eh, no se puede dar una respuesta genérica, pero sí, puede ser un factor de una emoción expresada, puede tener que ver con un conflicto de separación, hay que ver si te sucedió algo que te haya de alguna manera movilizado a que vos te sientas separada de alguien. Pero bueno, ya te digo, es algo muy particular, Jen, muy particular. ¿Sí? sí, sí, la verdad que sí. Bueno, y ahí Paola aclaró que hablaba de prosperidad económica. Bueno, Me imaginé. orientamos, Ah, prospección es muy nos difícil, Lo imaginamos. sospeché. Bueno, muchísimas gracias, ya creo que no hay más preguntas por el momento, así que les agradezco a todos los que, bueno, están en vivo en este momento, a quienes, como dije antes, también luego se encuentren con el video. Eh, bueno, acá Vilén, ojo a Vilén que Pablo dice, qué hermosa sonrisa tienen los tres, pero sobre todo esos dos muchachones. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, les agradezco, muchísimas gracias, los saludo y bueno, le doy paso acá a Pablo, si quieren contactarse con vos. Sí, me pueden enviar un mail a contactolema@yahoo.com.ar. Yo lo que hago es brindar acompañamiento en lo que es transgenealogía FI, que es la decodificación trascendental del árbol familiar, sí. Me pueden contactar por ahí, si no a través de la fanpage, que es facebook.com/transgenealogiafi. O si no, el Facebook oficial Pablo Lema, y ahí les va a aparecer la fotita.
un comentario antes de pasarle a Leo la palabra. Dice Isabel que respecto a lo que consultaban del tumor, en todo caso, ¿quién era? Jen, escribile a Pablo al mail que menciono, contactolema@yahoo.com.ar, y ahí él con más, ¿no? más tiempo Así es. se puede abordar, porque es un tema que es delicado. O sea, gracias igual por la confianza de poder plantear el tema, sí, compartirlo. O sea, no estamos hablando de algo que sea alguna pavada. Así que bueno, con gusto, escríbanle ahí a Pablo. Bueno, y ahora Leo, muchas gracias. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Caro, por invitarme. Para contactarme pueden hacerlo a través de Facebook, me encuentran como Leonardo Martín Brito, y a través del mail psicotrans@hotmail.com. psicotrans@hotmail.com. Bueno, soy psicólogo transpersonal que integra toda la visión de la psicología de Occidente con toda la sabiduría milenaria de Oriente, y bueno, ahora también integrándolo con todo el tema de la enseñanza hermética. Está cerrando, pero bueno, para considerar la última pregunta, que preguntan que no sé si lo vamos a poder responder porque es muy amplia, pregunta Leticia. Que el nieto le pide, por favor, que expliquemos qué es la energía. ¿Quién se anima? ¿Qué es la energía? Es una vibración, o sea, es lo mismo que cuando, si le gusta el fútbol, un partido de fútbol y el equipo hace gol, bueno, toda esa sensación en el cuerpo, eso es la energía. Que se manifiesta por calor, un poquito de frío, una puntada, eso es la energía. Es como la electricidad, o sea, sabemos que ahí está, no la podemos ver, pero sabemos que si metemos los dedos en el enchufe, vamos a sentir esa energía que viene de la electricidad. Entonces fue el nieto de... Sí, el nieto le dice, bueno, cerrando, o sea, tómalo como es el combustible, la energía es el combustible que te mueve, ¿sí? Manifestado en múltiples cuestiones, pero es lo que te mueve, a que vos en tu vida acciones, ¿sí? Así que bueno, fue muy así, me escueto, pero básicamente es eso. Muchísimas gracias, gracias por acompañarme, tanto Pablo, Leo, como ustedes ahí en vivo. Les agradezco, como siempre, he disfrutado del encuentro, como lo disfruto siempre, y nos estamos encontrando la próxima semana. Que tengan una excelente semana. Pablo, ¿querés decir algo antes ya del cierre? Sí, Adelante. muchísimas gracias nuevamente por el espacio, por el programa. La verdad que es genial el entusiasmo de todos los que están participando hoy en vivo, y sinceramente, bueno, muchas gracias por el cariño que siempre nos brindan a través de estos programas. Realmente lo valoro muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. Bueno, Leo, ¿querés decir algo? Ya. Yo también quiero agradecerte, Caro, por invitarme. La verdad que es un gusto y un placer también compartir junto a ustedes dos, que lo hacemos muy a menudo, y bueno, y ese entusiasmo que se genera, yo también lo siento de mi parte, que bueno, que se generó un encuentro que es valioso. Muchas gracias. Así es, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahí veo a Andrea saludando. Isabel, gracias. A Ana también de Chamanas. Muchas gracias. Bueno, excelente semana y nos encontramos la próxima semana. Hasta luego. Que estén muy bien. Chau, chau.